Efectivamente, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Alberto Fernández con dos registros, uno el programático, que consta de 5 ejes que vamos a repasar en un ratito nada más, y el otro el simbólico. ¿Por qué planteo estos dos? Y quiero arrancar por el último, porque va a ser el que en términos visuales, en términos de impacto en la opinión pública, pueda generar la llegada y la validación y la legitimidad que de igual manera una propuesta contra el hambre seguramente hará carne en todos los argentinos y las argentinas. ¿Pero por qué planteo esto? Bueno, porque en el Consejo Federal, de alguna manera, que va a estar a cargo de este tipo de desarrollo, de estos 5 ejes que mencionamos, va a haber figuras que vienen del tercer sector, digamos, que hasta el momento no se han incorporado formalmente a la política. Digo hasta el momento porque algunos de ellos, mi sensación es que va a terminar en el gabinete de Alberto Fernández. Estoy hablando de figuras como Marcelo Tinelli, como Juan Carr o como Facundo Manes, que hoy estuvieron allí presentes. Hubo un apoyo importante, me parece que esto es también para destacar al reconocimiento del trabajo territorial de Alberto Fernández para Juan Grabois, el secretario de Formación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, después de algunas especulaciones y algunos cruces que podían haber tenido. En general, Alberto Fernández en privado, así como lo hace en público, pero digo, en eso hay un macheo, le reconoce, lo respeta y le valida toda esa militancia territorial al líder, al secretario de Formación de la CETEP. Me parece que lo más importante de esto, y que insisto, en un ratito lo vamos a ver, tiene que ver con la propuesta de la multinacional productora de semillas Syngenta y la validación de esa propuesta del titular de la coordinadora de empresa de productos alimentarios, de Daniel Funes de Rioja, que hablaron de la posibilidad de donar el 1% de la producción a este tipo de medidas, a esta propuesta de Argentina contra el hambre que hoy presentó Alberto Fernández con figuras del calibre que ustedes veían recién. En primera fila, obviamente, el coordinador de todo esto que se perfila como un posible ministro de Desarrollo Social. Estamos hablando de Daniel Arroyo, y hablando de perfilar y reperfilar, haciendo un juego fonético, Alberto Fernández dijo: lo que tenemos que reperfilar son los precios de la canasta básica. Un resumen de lo que decía el candidato al presidente del Frente de Todos. Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa, una Argentina que nos integre como sociedad, una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. No es posible que en el país del trigo y en el país de las vacas el pan y la leche no paren de subir y falta el pan y la leche en la mesa de los argentinos. No es posible. No es posible. Entonces, el otro día cuando fui a la UIA, hablando con Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, le dije: vos me tenés que ayudar con esto, ustedes me tienen que ayudar con esto, ustedes tienen que ayudar con esto. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina, que es lo primero que debe reperfilarse, para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Arremanguémonos. Una vez demos la batalla que moralmente nos va a hacer una gran sociedad. Una vez, olvidemos las diferencias, olvidemos lo que nos separa y pensemos cuánto nos necesitan los que la están pasando mal, cuánto nos necesitan los que padecen hambre. Una vez, vamos a hacer una gran sociedad si lo hacemos. Y como siempre digo, no quiero ser un gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país. Esto decía Alberto Fernández, justamente en el pasaje que veíamos recién, nombra al titular del coordinador de la industria de empresas de productos alimenticios, a Daniel Funes de Rioja, que, insistimos, junto con el director general en realidad la propuesta es del director general de la multinacional china Syngenta, lo que se puso sobre la mesa era la posibilidad de donar el 1% de la producción de las empresas de productos alimenticios. Lo que dicen los empresarios del sector es: cuando haya, que eso se plantea una mesa de negociación, que haya discusiones en virtud del crecimiento económico que pueda tener el mercado interno, porque hoy las empresas de productos alimenticios, las empresas alimenticias están usando el 50% de la capacidad. En otro pasaje, Alberto Fernández, como para cerrar un resumen de lo que dijo el candidato a presidente del Frente de Todos, dio un mensaje, me parece
que perfila un poco la idea que tiene él de los actores sociales y políticos de la Argentina. Dijo, los más solidarios en materia de hambre, en materia de pobreza, son justamente los pobres. Mencionando organizaciones como Cáritas, organizaciones como los curas en opción por los pobres y por supuesto la validación de las organizaciones sociales que van a estar también en este consejo discutiendo junto con sindicatos, cámaras empresariales, etcétera, 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 con la presencia ineludible de, como decíamos antes, Juan Grabois. Ahí por ejemplo vemos al padre Pepe de los curas villeros, sí, de los curas villeros. Yo siempre le digo Carcova, pero me dicen que es Cárcova. Así que le voy a decir Cárcova. Estuvo muchos años en la Zabaleta igual también, Pepe. Correcto. Bueno, estuvo en diferentes José Di Paula, lugares. el padre Pepe Di Paula. Exactamente. Estuvo Gustavo Vélez también. Estuvo Gustavo Vélez. En redes sociales hubo un gran revuelo alrededor de la presencia de Vélez, porque hasta el momento se lo mencionaba como alguien cercano a Alberto Fernández, pero es la primera vez que aparece en un acto oficial. Sí, de campaña, ¿no? Un acto de campaña. Sí, estaba con Eduardo Valdés, muy amigo de Alberto Fernández, muy amigo de Gustavo Vélez. En aquel momento, ustedes recordarán que Gustavo Vélez se va del gobierno, era ministro de Justicia, del gobierno de Néstor Kirchner. Se va, para mí ahí hay un error cronológico de cómo se lo ve, es decir... Vélez, por la foto. Exacto. Yo creo que Vélez, según la información que tengo yo, estaba fuera del gobierno antes de mostrar la foto en televisión. Estaba fuera del gobierno y recibe amenazas y él se va del país. Exactamente. Estuvo muchos años fuera. La foto de Jaime Estiuso. La foto de Jaime Estiuso, claro. Y hay una idea que le acercó Gustavo Vélez a Alberto Fernández, que ya se le había acercado a Néstor Kirchner, en relación al servicio de inteligencia. Al ex-CIDE. Al AFI. Claro, que en su momento no la tomó el expresidente y veremos si lo hace Alberto Fernández, ¿no? Julia, hay placas, ¿no? Sí, tenemos los 5 puntos que se propusieron en un documento que estuvo circulando. Desde el día de ayer está circulando este documento que, como bien decía Iván, Arroyo fue el principal artífice de estos ejes. Se crearía un Consejo Federal de Argentina sin hambre. Ahí se estaría convocando universidades, sindicatos, cámaras, iglesias, organizaciones sociales. Me parece que es la misma lógica del pacto social. Acceso a la canasta básica de alimentos. Ahí yo que soy muy partidaria de intervenir desde el Estado en los precios de los alimentos, se plantea específicamente eso. Se habla de regular los precios de la canasta básica alimentaria, de pasar a ley precios cuidados. Atención, es una propuesta que está escrita. También se habla de una tarjeta alimentaria que estuvo circulando y de una canasta de primera infancia, entre otros ejes que también son relevantes. A mí me parece, esta parte me parece que tiene una vuelta de tuerca, al menos desde el punto de vista de los alimentos, porque finalmente si no queda en comedores comprando comida, que es lo que uno se imagina cuando ve un plan de Argentina sin hambre. Y en este caso es, sí, hay comedores, después vamos a ir al punto 3, que en realidad son centros comunitarios, según lo que se plantea, pero es el Estado interviniendo en los precios de los alimentos, que es lo que nunca pasó en los últimos 4 años. Lo que pasa es mi escasa experiencia me dice que lamentablemente los primeros que fallan son precisamente los empresarios. En este país, lamentablemente, porque si uno hace historia y recuerda, por ejemplo, 88, reunión del Grupo de los 8 con Alfonsín, la caída de Alfonsín, quiénes estaban, y hay muchas caras de los que están hoy que estaban. Cuando vos ves la reconversión que armó Menem con un mega negocio, importaciones, qué sé yo, muchos estaban sentados ahí. Es interesante porque viste que hay quejas sobre la no renovación sindical y la no renovación empresarial o de las cámaras empresariales. ¿Cuándo se aborda eso? Y la otra es, a ver, con todo respeto lo digo, Funes de Ríos que está en la huida desde el año 80 y pico. Bueno, ellos elaboraron desde Fiel, financiando también Copal, un documento que le entregaron a Alfonsín allá por 1985, que era casi como un estado del Estado, pero en este caso post-dictadura, que planteaba las privatizaciones, planteaba la tercerización laboral. Y después se enojaron porque dijo que no, se enojaron y fueron los primeros que alentaron al traspaso anticipado del gobierno. Efectivamente. Alfonsín, por ejemplo, convoca elecciones el 14 de mayo, la asunción es el 10 de diciembre, como marca la ley, y tuvo que entregar el gobierno el 8 de julio. Era tal la presión, más allá de los saqueos, era tal la presión que tenía por parte de algunos empresarios, algunos de medios y otros empresarios. Era tal la presión que no había manera. Por ejemplo, el precio del trigo estaba por el piso,
Pero hay que recordar, yo empezaba a ver la lista de nombres y digo, este lo conozco, mira, este estaba acá, también estuvo allá. Los que alentaron y participaron de las privatizaciones de Menem. Efectivamente. Muchísimos de ellos. Son los primeros que incumplieron cualquier acuerdo social que vos convoques. Bien. No bueno, son los gremios, por echar la culpa a los gremios, no son los gremios. el punto anterior además tenía que ver con eso, con controlar precios, y yo creo que tienen que sentar a empresarios en la mesa para eso. Sistema Federal de No, y Financiamiento. coincido con vos que tiene que ser el Estado que controle los Y precios. tiene que ser el Estado, con Coincido. capacidad de gestión además, formando gente para eso. Sistema Federal de Financiamiento es un punto bastante abstracto, yo diría que es el más vacío de todos. Está claro además que es una propuesta desde un candidato, pero bueno, es muy genérico. Se plantea un porcentaje del presupuesto nacional para financiar un fondo federal de alimentación. Se habla también del compra estatal. El compra estatal también es interesante, pero me parece que esa va a ser el eje de la discusión en el marco de un presupuesto 2020 que va a estar altamente demandado por una enorme cantidad de rubros, entre otros rubros ¿se asignaría una partida específica? ¿Se le pediría a las empresas que no solo donen alimentos, sino que hagan un aporte específico para financiar este Un sistema porcentaje de federal? la ganancia, por ejemplo. Yo soy también partidaria de las partidas específicas porque lo que permiten es decir, esto que te pido, lo pongo acá. No viene a las arcas del Tesoro y veo cómo lo uso No, en va el acá. marco del déficit. Acá marcas acá, regulado por este y este. Me parece bárbaro. Yo creo que si les piden el 1% de la producción no les van a pedir plata. Digamos, No, la parece- producción es una cosa, la rentabilidad es otra. No, por eso, pero lo que ya dijeron que lo que propuso Singenta es el 1% de la producción alimentaria. Si la propuesta Bueno, pero Alberto es una Fer- propuesta ¿Qué? de un actor empresarial Tal, Una uno multinacional que china. tiene que caminar. Una multinacional china. No, una. China. Yo Funes quiero de ver que, Rioja no quería pagar el bono. por Pero Funes de ejemplo, Rioja dijo respecto al 1% de la producción que si la economía crecía y se reactivaba el mercado interno y las empresas empezaban a utilizar un porcentaje mayor al que vienen utilizando por la detención que hay de la industria, ellos estarían dispuestos también a este tipo de propuestas. Mi sensación, yo tengo dos sensaciones de esto, es que esto ya estaba hablado, que se habló en la reunión con la Unión Industrial Olvídate. Argentina del otro día. Y ahora, ¿por qué no les plantean, por ejemplo, de verdad, vamos a estudiar realmente los márgenes de rentabilidad y la reinversión en el país? A que ningún salen todos corriendo. Sí, ¿O no? Bueno, Salen todos corriendo. Yo El siempre primero cuento la es misma Coto, sale anécdota. corriendo. Lo primero que le pidieron a Francisco Cabrera, y ahí estaba Funes de Rioja en esa reunión, Claro. fue no te queremos entregar el listado de precios Claro. y de costos que Son los nos mismos. pediste en el marco de la Ley de Regulación de Relaciones de Producción y Consumo que se sancionó en septiembre de 2014 No, pues y que son nunca los- llegó a implementarse. Son los mismos siempre. Sí, son los mismos porque además hubo gente en la Argentina que gestionaba los precios y gestionaba Secretaría de Comercio que se jactaba de decir yo discuto con 5 empresas y yo le Es fijo cierto. los precios a 5 Absolutamente empresas. cierto. Y es Entonces, cierto. cuando el Estado no está regulando, te estoy hablando de Guillermo Moreno, Sí, Sí, señor. claro. cuando el Estado no está regulando, como regulaba en ese caso con los métodos que quieran la Secretaría de Sí, Comercio, te guste o no te guste, pero regulaba. lo que tenés, por eso para mí era un error garrafal eso, es que cuando el Estado se quiere correr, vos ya no tenés el Estado no tiene mecanismos institucionales Totalmente. si el funcionario no lo quiere hacer. Y el Totalmente. segundo punto, y esto ya es análisis, no es información, que estén los actores que estaban ahí, es también para encorsetar los márgenes de la coalición de gobierno. Es decir, todos los actores que estaban ahí, que pueden llegar a tener un ruido o que tuvieron críticas con Alberto Fernández o demás, Alberto Fernández les dice, bueno, ustedes están sentados en esta mesa en un plan contra el hambre. Es decir, son parte de esto, no son camaradas de ruta, son parte del gobierno y arrancan con un plan muy importante que es Argentina contra el hambre. Estoy hablando de organizaciones De sociales, de los Grabois. curas villeros, sí, de todos los que estaban ahí. En ellos sí, pero los otros, duda. ¿De qué? Vos dudás de las empresas. Bueno, pero quizás es el primer paso para ese pacto social del que se habló, para ese acuerdo social que tanto se anhela. Bueno, una mesa con un plan concreto, con medidas concretas, como las explicaba recién Julia. Pero como dice De Juli, alguna manera hay que arrancar. pero como digo, dice ¿no? Juli, yo coincido con una ley de por medio. Bueno, como Una sea, política de hablando, Estado fija. Hablando. Sí, pero eso siempre hablaron, ¿eh? Bueno, ya vamos a seguir seguramente debatiendo este tema, pero